El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor. Bendecido viernes, amados del Señor. Bendecida tarde para cada uno de ustedes, para sus familias, para sus hijos. Bendecida vida para cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Yo estoy feliz de encontrarme con ustedes como cada viernes, porque encontrándome con ustedes me encuentro con el amado. Siento que el corazón me palpita porque siento que el amado está presente, porque es Él el que nos ha llamado a este servicio. Es Él el que nos ha llamado a proclamar que Él es el amor puro y perfecto, y que no hay nada mejor que podamos hacer en la vida, ni de más provecho que encontrarnos todas las veces que podamos con este amado del alma que siempre nos está esperando con los brazos abiertos para abrazarnos fuerte, fuerte, fuerte y entregarnos todo su amor que nos sana, que nos libera, que nos levanta, que nos da nuevas fuerzas. Bueno, ustedes saben, les habla Yuli Zárate, como siempre, y ahora voy a saludar a los chicos, a mis hermanos, a mis compañeros. ¿Y cómo estás, Emita? Hola, Emma. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo le va? Hola, Yuli. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hola, hermano? Emma. Buenas noches. Feliz de estar esta noche nuevamente aquí con ustedes, esperando la gracia del Espíritu Santo y todos sus dones para que la acompañe Alejandra y a cada uno de nosotros, y también que nos puedan ver muchos hermanos y que sean bendecidos con este programa. Pero seguro que sí. Vamos a ser bendecidos todos, Emma. Qué lindo, qué lindo. Qué hermoso deseo que te sale desde lo profundo del corazón. Y Raúl Wiki, lo tenemos a Raúl. ¿Qué tal? Hola, Yuri, hola equipo. Bien, bien, contento, feliz de participar una vez más acá en este programa de Encuentro con el Amado. Bueno, tratando de llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos nuestros queridos oyentes, hermanos. Un placer. Sí, Raúl, la verdad que nos hace felices encontrarnos con nuestros hermanos, encontrarnos con ustedes. A mí me hace inmensamente feliz verlos, saber que están, que son mis hermanos, que son mis amigos, que son hijos de Dios y que aman al amado con un amor entrañable, por eso están aquí. Y acá lo tenemos a Sergio Rufail también, da este saludito a la audiencia que está esperando tu saludo, Sergio. Bueno, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, queridas damas, Emma, Alejandra, Yuli, querido Raúl. Una alegría estar con ustedes, una bendición, un privilegio, porque a esta edad poder hablar de Dios es un privilegio. Antes, cuando éramos chicos, quizás nos daba vergüenza, y ahora lo siento como una bendición. Así que me siento bendecido, honrado y dichoso de poder estar con ustedes y ansioso por escuchar el tema de hoy, por supuesto. Y viste, vos decís que antes cuando éramos chicos quizás nos daba vergüenza de hablar de Dios y hoy nos damos cuenta que es una bendición. Gracias a Dios, gracias a este amor tan grande del Señor que nos ha regalado vida suficiente para darnos un tiempo y un espacio para que a partir desde el primer encuentro fuerte que tenemos con Él, ya no nos separemos nunca más. Nosotros no lo dejemos nunca más si alguna vez lo hemos dejado. Él no nos deja a nosotros. Él siempre permanece, Él siempre está. Y bueno, y hoy también, ¿cómo estás, Ale? Alejandra Bien, Santamarina.
¿Estás contenta? Gracias, buenas noches. Sí, por supuesto, ansiosa. Ella está ansiosa. Ya le voy a contar por qué está ansiosa. Bueno, hoy la vamos a escuchar a Alejandra Santa Marina. La vamos a escuchar proclamar la palabra de Dios. Nos va a dar una enseñanza. Ustedes saben que estamos haciendo una pequeña evangelización que nos ha servido de mucho a cada uno de nosotros y ha servido también a muchos de nuestros hermanos. Y estamos haciendo una evangelización sobre la sanación de los recuerdos, sobre sanación interior, que tanta falta nos hace en todos los tiempos, no solamente en este tiempo de pandemia, de sufrimiento, de dolor, sino en todos los tiempos necesitamos sanarnos. El hombre tiene la capacidad y la posibilidad desde que nace hasta que muere, Dios le da la posibilidad de la sanidad, de sanarse, de buscar sanación. En el orden físico, espiritual, nos da esa posibilidad y es hermoso. Esto solamente lo puede hacer nuestro buen Dios. Me gustaría que pases, Sergio, el anuncio de cómo pueden los hermanos conectarse con nosotros. Sergio Rufail. Sí, justo lo estaba escribiendo para poner en un banner, pero es mejor hablarlo. Cuando ustedes ven el video en YouTube, debajo hay un espacio para poner comentarios. Ahí les pedimos a todos los que escuchen el programa que pongan el comentario que quieran, una pregunta, una intención, una propuesta de algún tema que quieren que tratemos, porque ese es el lugar en donde se pueden comunicar con nosotros. Vamos a responder todo lo que ustedes escriban en ese lugar, en los comentarios debajo de este video. Bueno, muy bien, Sergio, muy bien, muy bien. Dios quiera que nos escriban los hermanos. Claramente. Vamos a esperar esto. Quería decirles también, terminar de decirles que, bueno, que en este seminario ya llevamos algunos días, algunas semanas, digamos, porque lo hacemos cada viernes, y el primer tema que se dio fue la negación. El segundo tema fue el enojo. Y hoy, que vamos a dar el tercer tema, que lo va a dar Alejandra, es el regateo. Así que esta noche preparémonos para regatear, mis queridos hermanos. Bueno, muy bien, así. De esta manera, con estas ganas, con esta fuerza, sabiendo que el Espíritu Santo, que el Espíritu del amor de Dios está entre nosotros, que el amado está entre nosotros, empezamos este programa que hemos dado en llamar Encuentro con el amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces Buenas tardes a de la todos. tierra. Es un gusto estar aquí en este programa. Esta noche vamos a tratar la tercera etapa de la sanación, que es el regateo. El regateo o pacto es el momento de la negociación que establecemos a veces con nosotros mismos, con el otro, con Dios. Y es el momento donde nosotros establecemos ciertas condiciones a cambio de una ayuda o de un bien para nosotros. La primera etapa, que era la negación, ahí
nosotros nos rebelábamos contra una realidad que no queríamos, nos enojábamos después en la segunda etapa, y en esta otra nosotros ponemos condiciones, tomamos conciencia de la realidad, pero establecemos condiciones. Bueno, condiciones para perdonar o condiciones para recibir un bien, el que sea, la salud, la situación que estemos viviendo. Por eso, por ejemplo, en una situación de salud terminal, muchas veces, por ejemplo, hacemos una negociación con los médicos y pedimos que nosotros a partir de ese momento vamos a dejar de fumar si tenemos ese problema, vamos a hacer todo lo que ellos nos dicen a cambio de un mejoramiento de la salud, a cambio de recuperar la salud. O, por ejemplo, con Dios, hacemos novenas especiales, determinadas oraciones, rezamos a Dios para que Él obre un milagro en una situación donde no hay otra salida. O incluso que nos prolongue la vida, si es así, hasta ver a nuestra hija felizmente casada. Esto también se da dentro de las heridas, no solamente en un proceso de duelo, de muerte, sino es una de las etapas de la sanación de los recuerdos en las heridas. Entonces, por ejemplo, tenemos una situación difícil con una persona, esta persona a lo mejor ha hablado mal de nosotros, nos ha calumniado, y bueno, ponemos condiciones para perdonarla. Es decir, si esa persona habla bien de mí, si se rectifica de sus dichos, si revierte toda la situación que me ha causado, entonces a lo mejor yo voy a perdonar. Es decir, nosotros siempre ponemos condiciones, tanto para perdonar como para amar. En cambio, Dios no. Él nos regatea, Él ama incondicionalmente, perdona incondicionalmente, mientras nosotros siempre establecemos condiciones. Esto lo vemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, donde, bueno, si nos conocemos un poquito la historia, que es el hijo menor que se va de la casa paterna, pide por adelantado su herencia y malgasta toda esa herencia. Llega un momento en que, digamos, se tiene que conformar con comer las bellotas de los cerdos. Entonces se da cuenta, mejor es cómo estaría si fuera un simple siervo asalariado de su padre, estaría en mejores condiciones. Y ahí decide volver a la casa paterna. Y entonces, por ejemplo, en la lectura del hijo pródigo dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Es decir, el hijo regatea con el padre, aunque sea como un siervo, un jornalero, entonces simplemente se conformaría con eso y ser aceptado de nuevo. Mientras que el padre, la actitud del padre es totalmente diferente. El padre dice: estando él todavía de lejos, lo vio su padre y conmovido corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ahí vemos la diferencia, cómo el padre ya estaba mirando a lo lejos, esperando que este hijo regresara. O sea, antes de que apareciera, él ya estaba mirando el horizonte. Y lo estaba esperando ansiosamente y no puso condiciones, no pensó si a lo mejor venía a pedirle más dinero, a pedirle disculpa por todo el daño y el dolor que le había causado, a esperar un perdón, una reconciliación. No esperaba nada. Él corrió
se adelantó al hijo, corrió y lo abrazó. Es decir, no puso ninguna condición. Este es el proceder que tiene Dios. Y a través de su amor, nosotros nos da la fuerza para cambiar y para convertirnos. Porque la sanación interior es un camino de conversión. Es camino de conversión que es ayudado por la propia oración y también a través de los sacramentos. Obviamente en este camino de sanación hay una herida y esa herida, el camino para sanar es el perdón. El perdón es el medio para poder sanar el corazón, liberarnos y poder crecer también espiritualmente. Esta es la situación del regateo. Siempre poder superarnos. Como estábamos comentando, en el hijo pródigo, el hijo regatea con el padre, se pone en la posición de siervo, y el padre no regatea, porque esa es la posición de Dios. Dios nos acepta incondicionalmente como somos, nos ama incondicionalmente, pero a través de su amor terminamos cambiando, convirtiendo el corazón, que es lo que Él quiere, a través del amor. Porque en el encuentro de amor con Él, nos vemos, con esta gracia, nos vemos empujados a cambiar. Y el perdón es fundamental para la sanación interior. La sanación interior, a través también de la oración personal y de los sacramentos, es el camino para ir sanando e ir creciendo espiritualmente, porque siempre las heridas son obstáculos para nuestro crecimiento. Y este perdón no solo me cambia a mí, me transforma a mí, sino también a aquel al que yo perdono. También a través de este perdón, el otro cambia. Y esto se da, no tiene límites el perdón, ni en tiempo ni en espacio. Por eso, si nosotros hemos sido heridos y alguien ha partido, se ha muerto y se ha ido sin esta reconciliación, como estamos unidos por el cuerpo místico de Jesús, en el momento que yo puedo perdonar a este familiar, amigo, quien haya sido, que tuvo una situación que nos ha herido, este perdón produce un efecto en esa persona que a lo mejor está en una situación de purgatorio, aliviana su peso, el peso de su culpa, y hasta podemos liberarlo, porque Dios hace este efecto, tanto para la persona que perdona como el que es perdonado. Hay una gracia particular para ambos. Decimos que la sanación interior, decía Nelly Asteli, que es una predicadora chilena que fue de las precursoras en este camino de la sanación interior, la experiencia de ella de orar por los enfermos físicos, veía que se sanaban, que había muchas gracias especiales, pero al poco tiempo volvían aún en peor situación. Entonces ella se preguntaba cómo podía ser esto, porque cuando Dios sana es en forma definitiva. Y orando sobre estas personas, el Espíritu le mostró que en realidad la raíz de la situación, la raíz de herida, era otra y había que orar por esa raíz. Y en el momento en que ella empezó a orar por esa herida y no por los síntomas físicos, se llegaba a la sanación completa de la persona.
Y eso le abrió todo un camino de entendimiento para saber cómo orar por estas heridas profundas, y que uno tiene que pedir la gracia a Dios del Espíritu para que muestre cuál es la raíz del problema. Porque ella decía, la mayoría de las enfermedades son espirituales en su raíz. Bueno, dentro de este regateo hay 3 etapas o 3 pasos. El primero es donde yo expreso a Jesús todo sencillamente y profundamente con la máxima sinceridad, y no dibujado, sino realmente como estoy sintiendo esta situación dolorosa. En la segunda etapa escuchamos a Jesús dentro de la Escritura, que ha pasado situaciones parecidas a las que yo estoy atravesando, y cómo han sido sus reacciones, qué es lo que ha dicho, qué actitudes tomó en ese momento. Y la tercera etapa es llevar esas situaciones, como Jesús la ha vivido, a la propia vida. Así, por ejemplo, siempre se me dibujaba la agonía de Jesús. Hay 2 momentos claves, donde una es cuando Jesús oraba en el huerto de Getsemaní y le oraba al Padre si era posible que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús abre la posibilidad de que esta situación difícil sea, si es voluntad del Padre, apartada, pero que se haga su voluntad. Y si es otra, está dispuesto a pasar por eso. Y por otro lado, para no caer en la tentación, había que orar. Para mí eso ha sido muy importante, porque después, cuando cuento el testimonio, un poco fue esta la actitud mía, digamos, pero en contrario, yo no quería aceptar la voluntad del Padre. Pero bueno, cuando nosotros en esta etapa, podría ser una etapa como considerada intermedia, porque tiene parte del enojo, a veces estamos más enojados y a veces estamos más deprimidos. Si estamos más enojados, echamos la culpa al otro y esperamos un cambio de esa persona. Si estamos más deprimidos, tomamos más conciencia de nuestra propia culpa y esperamos un cambio de parte nuestra. Entonces voy a sentirme o más enojada o más deprimida, de acuerdo a cómo esté sintiendo ese intermedio. Y bueno, cuando yo puedo perdonar al otro, perdóname a mí, a Dios, aparto de esa persona la culpa y paso de hacer la pregunta, ¿qué mal hizo él?, para preguntarme, ¿qué mal hice yo? Paso a esta otra pregunta y tomando conciencia, entro en esta depresión. Por eso es ambivalente, porque después de esta depresión, que podría ser en el momento que tal vez me sienta peor, pero sin embargo es muy sano, porque es la que me lleva finalmente a la aceptación. Si yo no atravieso estas etapas y estas situaciones que parecen de mucho dolor, no puedo pasar a la última etapa. Voy a ejemplificarlo con mi testimonio. Cuando yo quedé embarazada de mi hijo Franco, digamos que ya en el embarazo yo entré a regatear con Dios, porque yo puse las condiciones en las que yo quería atravesar este embarazo. Yo había tenido una situación muy traumática con la muerte de mis hermanos, por distintas circunstancias, pero muerte de bebés y de varones. Entonces esto estaba profundamente
era un trauma y era una herida profunda que no podía superar de ninguna forma. Entonces, cuando quedé embarazada de Franco, que era varón, era el primer varón además de la familia, y entonces se volvía a revivir en toda la familia la situación de que podía tener el mismo resultado. Entonces yo le dije, bueno, adiós, había tenido una conversión, estaba empezando a caminar, y yo pensé que, bueno, con todas mis oraciones y demás, él me asegurara la salud. A los 6 meses de gestación, rompo bolsa y me tienen que internar, y a los pocos días lo tienen que hacer nacer. Por supuesto, estaba totalmente inmaduro sus pulmones y comenzó a complicarse absolutamente su salud por la inmadurez y por la prematurez. Y además, al estar canalizado y todo eso, contrajo virus hospitalarios. Y eso produjo una sepsis. Una sepsis es una infección generalizada. Nunca se supo exactamente qué agente fue el que lo infectó. No podían combatirlo con ninguno de los remedios que tenían a disposición los médicos, y avanzaba, destruía las plaquetas, y esto lo ponía en riesgo de sufrir una hemorragia. Y al mismo tiempo, sus pulmones se llenaban de sangre porque no hay un paso entre los pulmones y cuando son prematuros, y después esa venita se cierra y puede respirar bien. En el caso de él no cerraba y pasaba los pulmones, se llenaban de sangre. Es decir, llegó un momento crítico. Durante todo ese tiempo yo me la pasé regateando, pero estaba en la etapa esta profundamente enojada porque había regateado primero y no lo había evitado la situación, y ahora por todo lo que estaba pasando, más enojada. Y bueno, yo había establecido ciertas oraciones, iba a misa y hacía el rosario, ciertas oraciones, pero me sentaba en el banco de la iglesia totalmente enojada. Acá estoy para cumplirte y vos devolverme lo que te estoy pidiendo. No daba opción. Lo tenía totalmente aferrado a mí, a mi hijo. Para mí, hacer la voluntad de Dios en ese momento era entregárselo para que muera, así. Entonces, yo hasta hacía fuerza interna para retenerlo, como si dependiera de la fuerza interior, yo pudiera retenerlo. Obviamente esto se fue complicando. Llegó un momento en que los médicos me hicieron pasar y me dijeron, hasta acá llegó la ciencia, no se puede hacer absolutamente más nada. Habían probado con todo tipo de medicamentos, con todo tipo de antibióticos, nada resultado. Y estaba grave, muy grave, ya en el momento que comienzan a fallar todos los órganos, es decir, ya en un estado terminal. Cuando se ocurre esto, me doy por vencida, porque lo veo sufrir y ya no... Era una pulseada que yo tenía con Dios y pensaba que yo le iba a ganar a Dios. Y en ese momento yo decidí que se haga su voluntad. Y en el momento que decidí esto, el milagro se produjo. Y él se salvó justamente por milagro. Los médicos no entendían nada de esto. Pero yo sí, pero al mismo tiempo fue el momento en que caí en la depresión. Pasé del enojo a la depresión, porque me di cuenta de que yo espiritualmente, mi fe estaba totalmente inmadura.
yo me imaginaba que a esta altura mi fe podía avanzar en cualquier sentido y que me pasara lo que me pasara, yo iba a salir bien. En esta prueba la iba a sacar aprobado y me bocharon. Entonces yo me sentí profundamente deprimida por mi falta de fe y por mi falta de madurez. Así fue que me sentía totalmente deprimida y pasé a la depresión, que es porque la depresión mía no tenía que ver con la situación, sino con mi falta de fortaleza, porque advertí de que me faltaba mucho interiormente, espiritualmente, todas esas partes que Jesús no había llegado a los lugares más profundos y oscuros de mi alma, y había muchas partes que todavía estaban totalmente inmaduras. Así fue que dije, la próxima vez que me ocurra una situación así, límite, tengo que pasarla de otra forma. No puedo, si no, esta situación no me lleva a crecer espiritualmente. Y así fue que 10 años después tuve de golpe, empecé a ver doble, triple, perdí el equilibrio, y comienzan a estudiar y bueno, llegan a la conclusión que tengo esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que va destruyendo la mielina de las neuronas, y depende del lugar donde se produzca, bueno, te quedas sin caminar, sin ver. Yo tengo una prima que ya está en estado terminal de la enfermedad y que está totalmente, no puede ni hablar, ni comer, ni caminar, ni ver, nada. O sea que yo sabía muy bien, por conocimiento, lo que significaba. En ese momento yo le dije a María, yo te lo entrego a esto por la conversión de los pecadores, por tus intenciones. Estaba tan feliz, era una felicidad enorme la que tenía, parecía como que no me afectaba en absoluto. Me tuve que internar 3-4 días para poder hacer el tratamiento de los corticoides para desinflamar. Y era tanta mi felicidad que parecía una cosa muy loca, porque mi compañera de pieza empezamos a hablar y nos reíamos tanto, porque además ella era una persona de iglesia, así que podíamos compartir muchas cosas. Tanto nos reíamos que nos vinieron a retar los mismos médicos diciéndonos que por favor nos calláramos, que era un hospital. Bueno, esto, o sea, poder pasar esta prueba que en la otra ocasión me habían bochado, realmente había sacado, había desaprobado, me dio mucha alegría. Y es decir, yo creo que en esto sirve estas situaciones difíciles, cuando podemos atravesarlas y cambiamos, cambiamos, nos convertimos, sanamos y crecemos en la fe. Porque atravesar situaciones difíciles y que no haya un cambio en nosotros, que no haya una conversión y un crecimiento, me parece un sufrimiento totalmente inútil y totalmente que no tiene sentido, que para una persona de fe tiene que poder pasar cualquier situación, atravesarlas, y después para eso fue toda una enseñanza y un camino recorrido donde gracias a Dios lo pude superar, así que fue una gracia. Como decía Teresita, todo es gracia. Yo sentí que estas situaciones difíciles
no fueron desgracias, fueron gracias que Dios me dio para poder crecer, para poder fortalecerme en la fe. Ahora mi fe es totalmente diferente. Obviamente soy como cualquier ser humano y tengo mis días mejores y peores, pero bueno, es todo un camino donde Dios se ha manifestado y me ha preparado para atravesar otras dificultades más grandes que he tenido. Así que este ha sido un poco mi testimonio, y mi testimonio con respecto al pacto, al regateo con Dios, y que uno lo tiene que vivir con un corazón de niño, como en los brazos de Dios, ¿no? Confiando en que Él siempre tiene caminos mejores que los nuestros, y a pesar de que en ese momento yo pensaba de que no, de que la voluntad de Dios tenía, por esta falta de experiencia y falta de crecimiento espiritual, era algo malo. Él tenía lo mejor, su voluntad era superior a cualquier expectativa que yo pudiera tener. Así que bueno, les comparto eso, quisiera escucharlos a ustedes. Qué lindo testimonio, Alejandra. Soy testigo de todo lo que decís, porque de alguna manera lo vivimos bastante juntas a eso. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un corte y después vamos para compartir entre todos? ¿O seguimos? No sé, Sergio. Yo creo que podemos hacer una canción entre todos, porque Dale. Al menos yo he quedado muy movilizado por todo lo que nos ha enseñado y lo que ha compartido en el testimonio. El otro día, orando, obtuve una lectura que es Gálatas 3, que Pablo, vieron que Pablo era medio bravo para retar, ¿no? Todas las cartas de Pablo, yo les dije que hicieran esto. Bueno, en un momento los estaba retando a los Gálatas y les decía, ¿por ustedes qué se creen? ¿Que fueron salvados por cumplir con la ley? No, han sido salvados por la fe. Y en definitiva, esto que pasó Alejandra y todas las pruebas que tenemos que pasar todos, porque digamos, me parece que todos nos vimos un poco reflejados en alguna vez que habremos regateado con el Señor, incluso hasta con las promesas que se hacen, ¿no? Puede tener un peligroso parecido al regateo. Y es que no nos damos cuenta que Él es el que conduce nuestra vida y no le dejamos el manubrio a Él. Queremos nosotros hacer nuestra parte, queremos imponer nuestras condiciones, queremos condicionar la misericordia de Dios, y que puede tener cierto peligro, ¿no? Porque podemos llegar incluso a abusar de esa misericordia. Pero bueno, como ella dijo, es un crecimiento, y yo creo que de alguna manera el sufrimiento que tenemos que pasar, de alguna manera no, el sufrimiento que tenemos que pasar tiene un sentido en nuestra vida, un sentido de maduración, un sentido de poner la esperanza en donde la tenemos que poner, un sentido de saber esperar, un sentido de saber confiar en el que todo lo puede. Hay una canción muy linda, que yo la canto no muy lindo, pero traten de imaginar con oídos de cristianos buenos, que podemos usar para recordar al dulce huésped de nuestra alma, que nos consuela, nos acompaña, nos apoya, y es la manifestación de hoy de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tus dedos tocan mi mente, cariñan mi alma, tranquilizas y calmas mi vida agitada. Tu presencia me acoge, ya no me voy, es tuyo este momento.
que estoy naciendo, te adoraré, Espíritu Santo. Fuego suave, abrasador, dulce huésped de mi alma, te adoraré, Espíritu Santo. Fuego suave, abrasador, dulce huésped de mi alma. Mis ojos cantan al llorar, arrepentidos, oveja perdida, queriendo volver. Escucha el canto que te doy, recibe las palabras, nostalgia de mi alma, sedienta de amor. Te adoraré, Espíritu Santo. Fuego suave, abrasador, dulce huésped de mi alma. Te adoraré, Espíritu Santo. Fuego suave, abrasador, dulce huésped de mi alma. Y que el Señor nos abrace en su fuego santo abrasador y no nos suelte Amén. nunca. Amén. Linda Amén. canción, Sergio. Sí, linda canción. Yo pensaba en cuando Alejandra estaba hablando, yo fui testigo de todo eso desde un principio. Y realmente fue todo muy doloroso, pero muy de Dios, porque los que queremos realmente estar con Dios, o cuando Dios nos llama a algo, o nos elige para algo, indudablemente que tenemos antes que pasar por un tamiz. Antes tenemos que pasar por diversas pruebas, que en definitiva son todas purificaciones, y donde vamos fortaleciendo nuestra fe. Ahora, cuando yo pienso en el regateo, yo nunca pienso mucho en cómo regateamos con Dios. Siempre me viene a la memoria los pueblos orientales, que tienen la costumbre hasta el día de hoy de regatear. Y ellos regatean todo. Cuando compran algo, van a comprar algo, siempre regatean el precio. Y bueno, y nosotras las mujeres también estamos acostumbradas a regatear. Regateamos mucho los precios de los vestidos, de la ropa, o cuando vamos a comprar la verdura. Si vemos que una verdura está un poquito marchita o algo, ¿cuánto sale? Y bueno, sale, no sé, supongamos 150 pesos. Y la otra que no está marchita, no, sale lo mismo. Y entonces decimos, ¿cómo puede ser que esta que está marchita me la den al mismo precio que esta que está bien? No, no puede ser. Y entonces empiezan los regateos. Yo creo que la vida la constituimos también a través del regateo. ¿Por qué el regateo? Porque cada uno trabaja mucho por su propio interés. Mira su bolsillo, mira su condición, y al querer estar mejor, al querer ser mejor, estamos siempre regateando algo. Y cuando ya se trata de regatear con Dios, como decía Alejandra, eso ya es muy diferente. Pero de todas maneras el regateo también viene por un montón de lados. Hay regateos en los gobiernos, por ejemplo, cuando van a hacer pactos, cuando van a hacer acuerdos, hay regateo. Es como que la vida estuviera constituida de pequeños y grandes regateos. Pero es verdad que regateamos mucho también a Dios, en especial en cuanto a la salud, en cuanto a la necesidad de un trabajo. Y entonces es como decía Alejandra, le decimos a Dios,
si me haces encontrar un trabajo, o si me das la salud que estoy necesitando, o si se sana mi hija, o se sana mi padre o mi madre, bueno, voy a rezar tanto, voy a hacer tantas misas. Es decir, inclusive en ese sentido, hasta ese regateo que tenemos con Dios en cuanto, y me voy a detener con esto de las misas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una misa, decimos vamos a celebrar una misa con la intención de, en realidad no tiene que ser con la intención de regatear, de decirle, yo te estoy haciendo esta misa, pero es para que sanes a tal persona, sino que estoy haciendo esta misa con la intención de glorificarte y alabarte y celebrar tu nombre y tu reinado. Bueno, pero en definitiva siempre se va a hacer tu voluntad. Pero yo digo que siempre estamos regateando, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son regateadores o no? Sí, sí, nuestra vida es un constante negocio, poner condiciones, si vos me das esto, yo te doy esto, hace esto, yo no lo hago porque vos no lo hiciste. Y estamos en constante regateo, pero y también nuestra condición nos lleva a regatear con Dios. Es decir, como dijo Alejandra, Sí, sí. un enfermo dice, si me sanas Dios, voy a creer más en vos. Qué sé yo, un estudiante dice, bueno, si me aprueba esta materia, Dios existe. Y un comerciante que dice, bueno, si prospera mi negocio, bueno, voy a creer en Dios. Es decir, estamos poniendo condiciones o hacemos un contrato con Dios como si realmente Dios necesitara algo. Dios realmente en su omnipotencia no necesita nada. O sea que Claro. muchas veces nuestra responsabilidad, no somos responsables, sino que le pedimos a Dios resultados, soluciones. Y no somos responsables cuando escuchamos que, Señor, quiero que me dé salud. Bueno, pero tengo que empezar a hacer dieta, a comer mejor, a hacer gimnasia. Tengo que asumir la responsabilidad. ¿Quiero estar sano? Bueno, pero tengo que asumir las responsabilidades. Y entonces, y también muchas veces tenemos esa mentalidad de, qué sé yo, de víctima. O tal vez no hago esto porque el otro, no hago esta cosa porque también me hicieron esto, y entonces nos ponemos en el lugar de las víctimas. Nunca somos responsables de nada. Estamos en contacto regateos, ¿no? Sí, y cuando el regateo no nos da resultado, nos enojamos. También. Nos enojamos con Y Dios. Dios no me da lo que yo pedí, me enojo con Dios. Ya se ¿Por qué? terminó. Se terminó mi Claro, amistad con Dios. Entonces quiere exacto. decir de que todo el sufrimiento, que todo el dolor, que todo lo que tuvimos que pasar, no sirvió nada más que para regatear. Porque en Claro, pero definitiva ¿sabe una siempre... cosa que muchas veces a lo Sí. mejor nosotros no le entregamos, que Dios que haga su voluntad, muchas veces porque tenemos miedo y no confiamos en Dios y pensamos que a lo mejor la voluntad de Dios es que me va a quitar lo que yo más quiero, no me va a dar lo que yo, entonces hasta el último estamos forcejeando y decir, bueno, o dejar que el Señor tiene el control de las cosas y entregarse a las manos de Dios confiadamente, pero muchas veces no lo hacemos porque realmente tenemos miedo de que Dios en definitiva no haga lo que nosotros pensamos o queremos íntimamente o que queremos en nuestro corazón, ¿no? Sí, pero yo creo de que el regateo con Dios tiene una finalidad. Y la finalidad es el crecimiento. Porque nosotros regateamos muchas veces. El Señor nos da lo que necesitamos a través del regateo. Y otras veces no nos los da y hace su voluntad, que siempre va a ser mejor que la voluntad nuestra y lo que sabe por qué no nos da lo que estamos pidiendo. Yo creo que siempre el regateo nos va a llevar por el camino de un crecimiento espiritual, de poder llegar a esta comprensión, que en definitiva siempre se va a hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros, quizás lo que nosotros pedíamos,
bueno, él tenía otro plan, otro proyecto, y no era precisamente el nuestro, aunque a Sí, nosotros nos duela, pero que nos serviría para más adelante, ¿no te parece, Emma? Sí, Alejandra quería decir algo y después yo digo sí. No, quería agregar que a veces Dios toma en serio nuestros regateos. Por ejemplo, quería comentar un pequeño testimonio en esta situación de lo que pasó con mi mamá. Mi mamá estaba profundamente enojada con Dios por la pérdida de mis hermanos. Ella entraba en cualquier iglesia que siempre era por un velorio de alguien que había muerto, porque no iba a la iglesia. Y dentro de la iglesia, ella le faltaba el aire, se sofocaba y tenía que salir afuera inmediatamente, no soportaba estar adentro. Cuando ocurrió esto de mi hijo, ella le regatea con Dios y le dice, si lo sanás, voy a ir los domingos a misa. Pero hacía años, no sé, toda la vida, que no había pisado más una iglesia por esto y no podía perdonar a Dios. Dios tomó eso, lo tomó, es decir, este regateo, digamos, Dios aprovechó. Y cuando Franco se recuperó, ella comenzó a ir a misa y comenzó a tener un camino de rezar el rosario, de fe. Nuevamente, ella no soportaba estar dentro de una iglesia. Por eso digo, también en este regateo Dios a veces aprovecha también para que nosotros, digamos, le abrimos esa puertita y Él entra. Por eso Porque digo que sabe el que es lo regateo mejor. también es también una forma de crecimiento espiritual que podemos tener, porque a partir de un sí del Señor nos abrimos totalmente a Él, nos entregamos, somos agradecidos, vivimos agradeciendo, y a través de un no sufrimos enormemente hasta que llega un momento que o nos cansamos de sufrir o entonces entra en cada uno de nosotros este espíritu de luz y esta realidad que nos hace ver que no siempre vamos a obtener en la vida o de Dios lo que nosotros queremos, porque tal vez Dios tiene otro plan, otro proyecto. Y a la larga vamos a ver como todo siempre de alguna manera se soluciona. Y de alguna manera, no por eso quizás un tiempo nos enojaremos con Dios, pero siempre va a haber alguna situación que Dios pone en el camino de esa persona para que vuelva, aunque sea para regatear, pero que vuelva, porque Él no nos quiere lejos. Decías, Emma. Sí, mientras hablaban ustedes, hermanos, mientras hablaba Alejandra, recordaba yo que nosotros, bueno, el regateo creo que es innato a nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba mientras hablaba Alejandra que yo iba a misa o voy a misa y por ahí ofrezco esa misa a mi esposo o a mis hijos, rezo el rosario para los enfermos, pero también aprovecho la oportunidad para rezar, para que toque el corazón de alguno de mis hijos. Y bueno, yo también por ahí, siempre que abro la agenda en mi oficina, primero hago una oración. Y en esa oración siempre escribo, Señor, te pido que protejas a mi familia, que protejas a mis hijos, te pido sanación inteligente. Creo que todo el tiempo, ¿no? Y también me quedó algo que dijo Alejandra, la maduración de la fe, ¿no? Creo que cuando uno madura, que no me parece mal el regateo este que hacemos con nuestro Señor, pero sí también creo que cuando llega la maduración, nosotros aprendemos a dejar todo en las manos del Señor y somos más agradecidos que ese regateo, digamos. Empezamos a agradecer el día que nos regala, agradecer la oportunidad de levantarnos, agradecer que podemos ver esas pequeñas cosas que no las vemos normalmente, pero que bueno, que las tenemos, ¿no? Que nos podemos mover, que tengo salud, que me puedo mover, que puedo ayudar al hermano, que puedo ser útil en algo, digamos. Pero sí, yo creo que somos de regatear mucho con Dios. Todo el tiempo le estamos poniendo que cuida a mi familia, que me proteja de esto, que abra los caminos espirituales, los caminos económicos, que se abran los caminos en todos los sentidos, ¿no?
Creo que Sí, eso en mis oraciones siempre está, pero también creo que debe estar el agradecimiento por sobre todas las cosas, porque creo que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros siempre es la mejor. El camino que Dios elige para nosotros siempre va a ser el mejor. seguro, pero en realidad el regateo no sería la petición en sí, porque nosotros pedimos, tenemos que pedir de manera permanente, constante, por eso hacemos misa, por eso pedimos por nuestra familia, por nuestros hogares. Ahora el regateo más concreto es cuando le decimos, bueno, yo voy a hacer una novena, pero cuando yo termine la novena, tal persona tiene que estar sana, supongamos, ¿no? Entonces yo estoy o te voy a hacer la novena solamente si sanás a esta persona. Es como decir, yo te voy a pagar. ¿Qué le vamos a pagar nosotros a Dios? No le vamos a pagar nada, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, el regateo yo creo que es también un camino de crecimiento, porque ahí entra, como yo decía antes, a luz, y nos damos cuenta de que con Dios no podemos regatear. Dios es pura misericordia y nos basta con pedirle, nos basta con clamar. A mí me viene la figura, por ejemplo, de Moisés, cuando en el desierto empieza a pedir la ayuda de Dios, empieza a pedir al Padre y hace una noche de oración y hace un sacrificio de ponerse 2 piedras, tremendas piedras, en ambas manos. Y llegaba el momento que era que si él dejaba de orar, empezaba a vencer el enemigo en la batalla. Si dejaba de orar, empezaba a vencer el enemigo. Si seguía orando, estaban venciendo ellos. Entonces él no podía dejar de orar. Y esta también es una manera de regatear, que Dios permitió que regateara de esta manera. Pero ¿qué hizo Dios? Le puso ayuda para su regateo, porque le puso hermanos que le sostenían los brazos. Cuando ya estaba muy cansado y él aflojaba los brazos por las piedras, por el peso que tenía, entonces los otros hermanos le sostenían los brazos. Y así pasó durante toda la noche en oración, orando, porque si él dejaba de orar, el ejército contrario ganaba la batalla. Entonces, yo creo que también es una manera de que Dios permitió este regateo, ¿no? Pero es un crecimiento y que nos hace llegar definitivamente a Él y que nos hace ver. Yo leía algo que dice Erich Fromm, que es muy, muy, muy lindo, porque dice, es necesario estar despiertos. Tenemos que dejar de lado las ilusiones, tenemos que dejar de lado las ficciones, tenemos que dejar de lado todo aquello que no sea real y vivir la realidad verdadera día a día. Es decir, mirar con claridad las cosas. Pero bueno, todo es un camino de crecimiento. Yo no voy a poder mirar con claridad mi vida o lo que Dios pone en mi vida hasta que yo no haya llegado a este punto de crecimiento, que es lo que Él quiere, posiblemente a través del regateo, que siempre lleguemos a crecer en la fe y a crecer en oración. Cuando empezamos a regatear, ¿cómo oramos? Nos convertimos en hombres y mujeres de oración constante. Cuando no tenemos nada que pedir al Señor y no empezamos a regatear nada, muchas veces nos entibiamos, y nos dejamos estar. Entonces, tal vez este regateo a veces es bueno. Es bueno para vivir en permanente oración y también para crecer en fe. Nos hace crecer en fe, sí o no, sí o sí. Si nos da lo que le regateamos, como decíamos anteriormente, crecemos en fe inmediatamente. Y si no nos da, nos enojamos por un tiempo. Pero después, Él, como es misericordioso, pone algo nuevamente en nuestras vidas, y como sabemos que no podemos ir a nadie más que a Él,
para salvar ciertas situaciones que son para nosotros insalvables en nuestra vida, volvemos a regatear con Dios o volvemos a pedir. Y en eso también va nuestro crecimiento espiritual, creo yo. Ahí Dios nos llama, nos dice que debemos pedir. Es decir, que no tenemos porque no pedimos, pero también nos dice que pedimos y no tenemos porque pedimos mal, porque no pedimos humildemente, humillándonos y conforme a su voluntad, porque eso hace al crecimiento del cristiano, pedir en función de la voluntad de Dios. Entonces, si Dios lo permite, si Dios quiere, bueno, esa sería la forma, digamos, de orar, de pedir, conforme a lo que Dios quiera obrar, conforme a sus propósitos, conforme a sus planes, al proyecto de vida que tiene para cada uno de nosotros. Pero para eso, para llegar a esa instancia, ya tenemos que saber que quien ora dentro de nuestros corazones, como dice en Romanos 8:26, es el Espíritu Santo. O sea que ya tenemos que estar llenos de Espíritu Santo para llegar a esa instancia, porque el único que realmente sabe qué es lo necesario, qué es lo que tenemos que pedir, es el Espíritu que ora en cada uno de nosotros. Porque nosotros muchas veces pedimos y pedimos mal. Pedimos precisamente esto, ¿ve? Regateando, con un interés de por medio, que no siempre puede ser un interés material, sino con un interés espiritual, con diferentes tipos de intereses, de la salud, de trabajo, de lo que fuere. Pero quien sabe realmente lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y es el que va a orar para que se cumpla en todo la voluntad de Dios. Así es. Pero es muy lindo todo esto que comentó y que nos contó Alejandra, ¿no? Porque todo sufrimiento, todo dolor, todo paso por nuestra vida, por ese momento de cruz que nos toca llevar a todos, en algún momento, en alguna instancia de nuestra existencia, tiene que servir para algo. Si no sirve para algo, es desperdiciado. Hemos desperdiciado el tiempo, hemos desperdiciado la vida, hemos desperdiciado las oportunidades que nos da el Señor a través del dolor y del sufrimiento, que aunque no nos guste sufrir y aunque no nos guste el dolor, pero por esta vida no hay nadie, absolutamente nada, con fe o sin fe, que pase por esta vida sin dolor. Todos. Lo que pasa es que algunos aprovechamos ese dolor como medio de purificación y entonces podemos tener esa amistad, esa intimidad y pertenecer totalmente a Dios. Y los que no saben aprovechar todo eso se enojan con Dios y se mueren enojados. Y si se mueren enojados no se salvan. Entonces han desaprovechado la vida. Quizás una falacia que nos creemos nosotros mismos es que humanizamos la relación con Dios y lo tratamos como si él fuera otro humano, otra criatura que piensa como nosotros. Entonces nos ponemos a regatear porque nos ponemos de igual a igual. A la misma altura, sí. A la misma altura, claro. Y en definitiva, más allá de que con Dios no se puede regatear, ella nos dio todo. Ella dio todo. Ya dio su vida, dio todo. Nos salvó, digamos, nuestro regateo, hasta en su buena parte, que sería yo regateo, entonces hablo con Dios, estoy teniendo una comunicación. Pero es como limitar la relación, ¿no? Es como hablar con otro. Yo decía, cuando preguntaba a Julie si nos gustaba regatear, yo soy árabe, yo nací regateando. Aunque esté el precio barato, lo mismo lo vamos a discutir. Pero eso es porque al frente tengo un igual y nos queremos sacar ventaja de alguna manera, o porque culturalmente es así, o por lo que fuere. Pero humanizar la relación con Dios, como que le bajamos el nivel a Dios, pretendemos nosotros bajar el nivel a Dios, a nuestra humanidad, a nuestras limitaciones, y ahí nos perdemos toda la gracia de poder vivir el dolor, que igual lo vamos a vivir solos,
y humanamente cuando podremos vivirlo al amparo del Altísimo, al amparo del Padre amado que nos acompaña. Creo que es... Mira, te digo buen una momento. última cosita para que no quede, porque me quedo con esto, ¿no? De que eso que dijiste a último momento, que a veces sí, abajamos a Dios a nuestra condición humana. Pero, ¿sabes qué? Dios también nos quiere en amistad. Y Él se hizo hombre, verdadero hombre. Cuando nos quiere en amistad, cuando nosotros hemos llegado a tener ya, después de los regateos, después de haber perdido muchos regateos, y nos hemos dado cuenta de que Dios es Dios y que Él hace su voluntad y que es lo mejor para nosotros y que hemos crecido en la fe, recién entonces vamos a llegar a poder tener esa intimidad con Dios, la que tenían los santos, porque los santos hablaban con Dios de igual a igual. ¿Pero por qué? Porque ya estaban purificados, porque ya tenían un corazón puro, ya habían pasado por todas esas pruebas que nos toca pasar en la vida, y una de esas es el caminito del que hacemos a veces a través del regateo, pero que en definitiva también es crecimiento. Bueno, muchas gracias Alejandra por tu testimonio, por el tema, porque fue lindo. Gracias Emma por estar siempre presente, gracias Raúl, gracias aquí al que es profesional en regatear, a Sergio Rufaí. Bueno, muchísimas gracias hermanos por estar en este programa, porque somos parte, porque formamos un cuerpo, porque le pedimos a Dios, vamos a regatearle un poquitito a Dios. Hoy le pedimos a Dios que nos mantenga siempre unidos, que podamos ser lo que Él quiere que sea, que seamos uno en su nombre, y que trabajemos así, codo a codo, y con mucho amor, porque sabemos que no es por un interés propio y personal, sino que con esto no le vamos a hacer mayor ni menor bien a Dios, pero sí podemos hacer mucho bien a los hermanos que nos escuchan. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que trabajemos en su viña. Y esta es una manera, el proclamar la palabra, de ser constructores de su reino, trabajar en su viña. Y hablar del Señor es lo más, del amado, es lo más hermoso que nos puede pasar. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga abundantemente. Esperamos noticias de cada uno de ustedes. Estamos ansiosos por ver si nos escriben alguna cosita, por compartir. Y como siempre, me despido de ustedes con todo el amor que me puede dar el amado a mí, que tal vez no es un amor tan grande el que todavía yo pueda llegar a experimentar, pero yo le transfiero ese amor del amado a cada uno de ustedes, para que los colme, para que los llene, para que los inunde. Muchísimas gracias por haber compartido en esta tarde y porque hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de haber hecho un programa más, de habernos encontrado nuevamente con el amado, y será hasta el próximo viernes a las 20 horas cuando volvamos a decir encuentro con el amado. Quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos.